¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre después de la muerte? Más allá del misterio, las civilizaciones antiguas imaginaron guías, guardianes y rituales para enfrentar ese viaje inevitable. Caronte, el sombrío barquero del inframundo griego, no solo marcó las mitologías clásicas, sino que su historia cruzó fronteras y épocas, dejando un eco en culturas tan diversas como fascinantes. Su figura encarna un simbolismo profundo: la moneda como precio de la transición, los ríos como límites del destino y la eterna pregunta de qué hay al otro lado. Pero aquí viene lo interesante. Caronte no está solo. En Egipto, Anubis llevaba a las almas al juicio final. En el chamanismo, los psychopomps guiaban a los espíritus entre dimensiones. ¿Cómo es posible que tantas culturas diferentes tengan historias tan parecidas? Quizá porque Caronte no solo pertenece a la mitología griega, sino al corazón mismo de las inquietudes humanas sobre la vida y la muerte. Así que prepárate. Hoy exploraremos cómo este mito antiguo inspiró religiones, tradiciones y hasta reflexiones sobre nuestra psicología moderna. ¿Sabías que su influencia llega incluso a rituales actuales? Te aseguro que, después de este recorrido, verás a Caronte no solo como un personaje mitológico, sino como un símbolo vivo que sigue navegando en las aguas de nuestra imaginación colectiva. ¡Hey! Antes de continuar, ¿qué tal dar esa fuerza? Suscríbete ahora y deja tu like para demostrar que realmente apoyas este contenido. Tu participación hace toda la diferencia para que sigamos trayendo lo mejor para ti. Desde los inicios de la mitología griega, los ríos siempre han tenido un papel crucial al delinear los límites entre el mundo de los vivos y el inframundo. No es casualidad que Caronte, el barquero de las almas, sea representado navegando por el río Estigia o el Aqueronte, dependiendo de la versión del mito. Estos ríos no eran solo barreras físicas, sino representaciones simbólicas de las dificultades y transformaciones necesarias para atravesar la vida después de la muerte. Los griegos creían que la travesía comandada por Caronte marcaba el punto de no retorno, donde el alma dejaba atrás todo lo conocido. Era una poderosa metáfora sobre lo desconocido, algo que aún resuena en nuestras reflexiones sobre la muerte. Curiosamente, la elección de los ríos como símbolo refleja el flujo de la vida y el destino. Representan tanto el movimiento continuo como la separación inevitable. En varias culturas, el agua es vista como un elemento purificador y transformador. En la antigua Grecia, cruzar estos ríos significaba más que un simple tránsito. Era una transición espiritual que definía el destino del alma. Este concepto no era exclusivo de los griegos. Ríos como el Ganges, por ejemplo, tienen significados espirituales similares en culturas distintas, reforzando la universalidad de esta idea. El papel de Caronte era tanto práctico como metafísico. No era solo un conductor, sino un guía que cruzaba las aguas sombrías y turbulentas, donde dominaban el miedo y la incertidumbre. Pagar al barquero no era solo una costumbre, era una representación de aceptar el precio de la vida que se había vivido. Sin la moneda, el alma estaba condenada a vagar sin rumbo por las orillas del río, un destino aterrador que simbolizaba el olvido y la estancación. Aún más fascinante es cómo esta simbología se conecta con el concepto de liminalidad, el estado de estar entre dos mundos, suspendido en un momento de transformación. La figura de Caronte, el barco y los ríos, son arquetipos profundos que hablan de viajes internos y externos, algo que las mentes modernas aún exploran mientras intentan entender las incertidumbres de la vida y la muerte. Y así, la travesía continúa inspirando no solo mitos, sino también filosofías y creencias que han trascendido siglos. En la mitología universal, Caronte no es el único encargado de guiar a las almas en su travesía hacia el más allá. Figuras como Anubis en el antiguo Egipto o los psychopomps en las tradiciones chamánicas reflejan la necesidad humana de imaginar un guía en el delicado viaje de la muerte. Mientras Caronte utilizaba su barca para cruzar los ríos del inframundo, Anubis acompañaba a las almas al juicio final, pesando sus corazones contra la pluma de la verdad. Esta comparación revela un patrón común. La humanidad,
ha necesitado atribuirle un rostro a la transición entre el mundo físico y el espiritual. El papel de Caronte es más transaccional. Exige un pago para permitir la travesía, lo que implica una relación directa entre los vivos y los muertos. En contraste, Anubis representa un balance moral. No importa cuánto poseas, sino cuán puro seas. En las tradiciones chamánicas, los psychopomps, ya sean animales sagrados o espíritus guías, enfatizan la conexión entre la vida terrenal y los reinos espirituales, actuando como intermediarios. Este enfoque menos estructurado, pero profundamente espiritual, subraya la diversidad de cómo las culturas han concebido este proceso tan inevitable como misterioso. A pesar de sus diferencias culturales, estas figuras tienen algo en común. Simbolizan la esperanza de que la muerte no sea el final absoluto. Caronte, Anubis y los psicopomps ofrecen compañía en un momento que de otra forma sería solitario y aterrador. Alguien que guía, que conoce el camino y que entiende el destino final es un concepto reconfortante, incluso si viene acompañado de juicios o condiciones como el pago de una moneda o la pureza del corazón. Hoy en día, estas figuras no solo residen en los mitos, sino que influyen en cómo las personas enfrentan el concepto de la muerte. Ya sea a través de ceremonias, rituales o la interpretación psicológica, Caronte, Anubis y los psychopomps nos recuerdan que el viaje de la vida está conectado con la preparación para el más allá. Y aunque cada cultura lo interprete de manera distinta, la esencia permanece. No estamos solos al cruzar el umbral entre mundos. Caronte, aunque conocido principalmente como el barquero del inframundo, desempeña un papel más profundo que el de un simple conductor de almas. En algunas interpretaciones del mito, se le atribuye cierta responsabilidad en el juicio de las almas, decidiendo quién puede cruzar y quién no. Aunque el Hades griego tenía jueces designados para evaluar la vida de los muertos, el hecho de que Caronte exija una moneda como pago ya establece una forma de selección. Quienes no están preparados para la muerte o no han sido honrados con los rituales adecuados quedan varados en las orillas del río, incapaces de avanzar. En otras culturas, esta idea se refleja de manera distinta. Por ejemplo, en la tradición egipcia, el juicio recaía completamente en Anubis y los dioses, pero el papel de la preparación ritual seguía siendo crucial. Los mitos griegos, por su parte, se enriquecen con variaciones donde Caronte toma decisiones más activas, como rechazar a los vivos que intentan cruzar al inframundo, como fue el caso de Heracles o Orfeo. Estas historias destacan la dualidad del barquero, no solo como un servidor de Hades, sino como un guardián del equilibrio entre los mundos. En versiones romanas del mito se enfatiza más la naturaleza mercantil de Caronte, acentuando la importancia de la moneda como símbolo de transición. Sin embargo, el mito también varía según la región. En algunos relatos, el barquero actúa como una figura neutral, mientras que en otros, su carácter es más severo, representando la inevitabilidad del destino. Estas diferencias muestran cómo las creencias locales y los valores culturales influenciaron la percepción de este personaje. Al final, el papel del barquero en el juicio de las almas nos recuerda que la muerte, en muchos sistemas de creencias, no es solo un final, sino un proceso que requiere preparación, aceptación y, en muchos casos, el cumplimiento de rituales. Y aunque los detalles del mito cambian con el tiempo, la figura de Caronte sigue siendo un recordatorio de que cada vida debe rendir cuentas antes de cruzar el umbral hacia lo desconocido. El mito de Caronte y su tarea de guiar a las almas a través del río hacia el inframundo ha encontrado ecos en el concepto de purgatorio, particularmente en la tradición cristiana. Aunque los griegos no concebían un purgatorio en el sentido estricto, la idea de un lugar o estado transitorio para las almas, donde éstas enfrentan las consecuencias de sus actos, guarda paralelismos con las acciones de Caronte. En su barca, él no lleva a las almas al Elysium de inmediato. Primero deben atravesar un camino simbólico que implica una reflexión sobre su vida pasada y, en algunos casos, una espera indefinida si no cumplen con los requisitos para cruzar. Con el desarrollo del cristianismo,
El purgatorio surgió como un lugar de purificación, un espacio entre el cielo y el infierno donde las almas expían sus pecados menores. Aunque las dos ideas tienen diferencias fundamentales, la figura de Caronte puede interpretarse como un precursor simbólico. Ambas nociones reflejan la transición entre mundos y la necesidad de pagar un precio, sea literal, como la moneda para el barquero, o espiritual, como los sufrimientos del purgatorio. Esta conexión sugiere que la humanidad ha sentido durante milenios que la muerte no es un paso inmediato, sino un proceso. Las narrativas sobre Caronte también ilustran una evolución en cómo se percibe el destino de las almas. En la mitología griega, la separación entre los destinos finales, el Tártaro, el Asfódelos y el Elysium, dependía de un juicio divino. En el cristianismo medieval, el purgatorio ofrecía un camino de redención para aquellos que no eran ni completamente buenos ni completamente malos, similar al destino incierto de quienes no podían pagar a Caronte y quedaban atrapados en las orillas del río. Así, ambos sistemas reflejan la creencia en la justicia más allá de la vida. Hoy en día, estas ideas resuenan de manera diferente, pero su esencia persiste. Caronte y el purgatorio representan algo más que una transición física. Simbolizan una etapa de reflexión y transformación que es universal en la espiritualidad. Y aunque los contextos culturales y religiosos cambien, la idea de un guía, un juicio y un proceso intermedio permanece profundamente enraizada en las creencias humanas. La travesía que Caronte realiza con las almas a bordo de su barca tiene un significado que trasciende lo mitológico. Es un símbolo poderoso tanto psicológico como espiritual. En términos psicológicos, representa el proceso inevitable de enfrentarse a los miedos más profundos, como la muerte, el cambio y lo desconocido. Cruzar el río no es solo una transición física, sino una metáfora de las etapas de transformación personal que todos enfrentamos en la vida. Así como las almas deben prepararse para pagar a Caronte, los individuos deben aceptar la necesidad de dejar atrás algo valioso para avanzar hacia una nueva etapa. Espiritualmente, esta travesía sugiere la importancia del desapego. En muchas tradiciones, la muerte no es el fin, sino un cambio de estado. El río que Caronte cruza simboliza la frontera entre la vida terrenal y el más allá, lo que resalta la necesidad de soltar las ataduras materiales y emocionales. Este concepto puede observarse en rituales funerarios de diversas culturas, donde los ritos no solo honran a los muertos, sino que ayudan a los vivos a procesar la pérdida y aceptar la continuidad del ciclo de la vida. Además, la figura de Caronte también representa al mentor o guía necesario en los momentos de transición. En la vida diaria, estas figuras pueden ser amigos, terapeutas o incluso experiencias que nos impulsan hacia adelante. El barquero no toma decisiones por las almas, pero les muestra el camino y asegura que la travesía sea posible. Este arquetipo del guardián del umbral es universal y refleja el apoyo que las personas necesitan al enfrentarse a desafíos internos o externos. Por último, la travesía liderada por Caronte nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la mortalidad. Reconocer que todos estamos en un viaje similar puede ser liberador y transformador. En lugar de temer el río, podemos verlo como una oportunidad para aprender, crecer y preparar nuestra propia barca para cuando llegue el momento de cruzar. Aunque las figuras de Caronte en la mitología griega y romana comparten similitudes esenciales, como su papel de barquero de las almas, las interpretaciones de cada cultura ofrecen matices únicos. En la tradición griega, Caronte es un personaje sombrío, casi indiferente, que sigue estrictamente su deber de transportar a las almas que pueden pagar la moneda adecuada. Se le presenta como un servidor neutral de Hades, sin demasiada profundidad emocional, pero rodeado de un aura de inevitabilidad que refuerza la idea de la muerte como un proceso ineludible. En la versión romana, sin embargo, el mito adquiere un tono más práctico y menos filosófico. Los romanos, influenciados por su cultura más orientada a la estructura y la organización, enfatizaron el aspecto contractual del viaje con Caronte.
Esto se refleja en la meticulosa preparación de los rituales funerarios romanos, donde el pago al barquero se volvió un elemento indispensable, pero también un símbolo de respeto hacia los muertos. Además, el carácter de Caronte a menudo se describe como más severo, reforzando la autoridad y el control que los romanos valoraban en su visión del mundo. Otra diferencia clave radica en cómo ambas culturas percibían el destino de las almas que no podían pagar. Para los griegos, estas almas vagaban en las orillas del río, atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte. Los romanos, en cambio, desarrollaron una perspectiva más rígida, donde no cumplir con los rituales funerarios no solo impedía la travesía, sino que condenaba a las almas a una existencia deshonrosa, lo que reflejaba la importancia que daban a la piedad y el deber familiar. A pesar de estas diferencias, ambas culturas encontraron en Caronte una figura que encapsulaba su relación con la muerte y el más allá. Ya fuera como un trabajador implacable del Hades griego o como un guardián estricto del inframundo romano, Caronte representaba un vínculo entre mundos. Esta capacidad de adaptarse a los valores de cada sociedad es lo que hace que su mito siga siendo relevante incluso hoy. El mito de Caronte ha dejado una huella profunda en las ceremonias y costumbres funerarias a lo largo de la historia. Desde la antigua Grecia, la tradición de colocar una moneda en la boca o los ojos de los muertos reflejaba la necesidad de pagar al barquero por su travesía al más allá. Este ritual, conocido como óbolo de Caronte, no solo aseguraba el paso de las almas, sino que también simbolizaba el respeto y la responsabilidad de los vivos hacia los muertos. La práctica se extendió por generaciones, adaptándose a diferentes contextos culturales y religiosos, lo que demuestra la influencia persistente de esta figura mitológica. En Roma, esta costumbre se formalizó aún más. La moneda, generalmente un denario o un óbolo, se convirtió en un elemento esencial de los rituales funerarios. Pero el impacto del mito de Caronte no se limitó al mundo grecorromano. En la Edad Media, por ejemplo, las creencias cristianas sobre el purgatorio asimilaron la idea de un viaje después de la muerte que debía ser facilitado por los vivos a través de oraciones y ofrendas, ecos claros del concepto de pagar por la travesía. En algunas culturas europeas persistió la tradición de enterrar a los muertos con monedas incluso siglos después. Fuera de Europa, los ecos del mito de Caronte se reflejan en costumbres similares. En partes de Asia, como China y Japón, los rituales funerarios incluyen ofrendas monetarias para guiar a los espíritus al otro mundo. Aunque estas tradiciones no están directamente relacionadas con Caronte, comparten la idea universal de que el tránsito al más allá requiere un acto de preparación y acompañamiento. Esto resalta cómo el miedo y el respeto hacia la muerte son sentimientos compartidos por todas las culturas, moldeando rituales que dan sentido a lo inevitable. Hoy en día, aunque las ceremonias modernas han cambiado, el impacto de Caronte aún puede sentirse en cómo recordamos y honramos a nuestros muertos. Ya sea a través de prácticas simbólicas, como dejar flores o luces en tumbas, o en representaciones artísticas y literarias, Caronte sigue siendo un recordatorio de que la muerte no solo separa, sino que también conecta, une a los vivos con sus ancestros y a las generaciones futuras con las tradiciones del pasado. La moneda en el mito de Caronte representa mucho más que un simple medio de pago. Encarna la conexión entre lo material y lo espiritual, un puente simbólico entre dos mundos. En la antigüedad griega, la práctica de enterrar a los muertos con un óbolo reflejaba la creencia de que el tránsito al más allá no podía darse sin un intercambio tangible. Este pequeño pago, aunque simple, era cargado de significado. Reconocía la importancia de las tradiciones y aseguraba el descanso del alma en su destino final. No pagar a Caronte significaba dejar al espíritu atrapado, un temor que resonó profundamente en la mentalidad colectiva. A medida que el tiempo avanzó, la moneda asociada a Caronte adquirió otros significados. En Roma, donde los rituales funerarios eran meticulosamente planeados, el óbolo no solo facilitaba la travesía, sino que también era un reflejo del estatus social y la piedad familiar.
En este contexto, la moneda simbolizaba la conexión entre el honor de los vivos y el destino de los muertos. Este concepto se replicó en muchas culturas, donde los objetos valiosos enterrados con los difuntos no solo servían como tributo, sino como herramientas simbólicas para el viaje al más allá. En la actualidad, aunque la costumbre de enterrar con monedas ha desaparecido en gran medida, su simbolismo persiste en formas más sutiles. Por ejemplo, en muchos países, las ofrendas monetarias aún se utilizan en altares funerarios, como en el Día de Muertos en México. Este acto no es muy distinto de los antiguos óbolos de Caronte. Ambos buscan garantizar una conexión entre los vivos y los muertos, ofreciendo una vía para que los difuntos encuentren paz. Incluso en el arte y la literatura contemporáneos, la moneda continúa siendo un símbolo poderoso de transición, sacrificio y preparación para lo desconocido. El legado del óbolo de Caronte trasciende las fronteras del tiempo y las culturas. Hoy, su esencia vive en cada gesto que hacemos para recordar y honrar a quienes han partido, desde donaciones en su nombre hasta rituales que simbolizan su transición. Así, la moneda no solo refleja una necesidad práctica del mito, sino un recordatorio constante de que el valor de la vida y la muerte radica en los lazos que conectan ambos mundos. La travesía de Caronte nos muestra que los mitos no son solo relatos antiguos, son espejos de nuestras preguntas más profundas sobre la vida, la muerte y lo que significa trascender. ¿Qué pasaría si tomáramos las lecciones de estas historias y las aplicáramos en nuestra vida diaria? Reflexiona. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por tus sueños, por tus conexiones, por enfrentar tus miedos? Tal vez el río que cruza Caronte no sea solo un límite entre la vida y la muerte, sino entre el pasado y el futuro que deseamos construir. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? Déjame en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde estás viendo este video, y prometo enviarte un abrazo especial en el próximo. Es mi manera de agradecerte por estar aquí, compartiendo este viaje con nosotros. Y no olvides dejar tu like si aún no lo hiciste. Es el momento perfecto para hacerlo. Aprovecha también para suscribirte al canal y seguir explorando más historias fascinantes juntos. Casi lo olvido, te dejaré aquí en pantalla 2 videos que podrían interesarte. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.